Pues el botón de grabar ya está dado y creo que ya estamos grabando. ¿Te ha aparecido a ti alguna notificación de que estamos grabando? No, nada, pero ¿No? yo creo que sí. Yo No. creo que es que no aparecen los segundos en esta aplicación, pero aparece aquí como grabando el botoncito así intermitente rojo. Sí, a ver, voy a quitar la fecha, no vayas a parar. Pues sí, aquí estamos y como hago siempre así, tengo que preparar una intro un poco más pro, que siempre lo hago así, sin efectos especiales, de forma natural. Así que a partir de ahora, pues empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Historias No Tan Raras. Hoy conectamos con Toluca, México, donde se encuentra Lía, a quien podemos ver a este lado de la pantalla. Lía es una estudiante de medicina de 22 años, una chica joven, muy activa, que mueve la comunidad en su país de las personas con síndrome de Apert. Ella nació también con este síndrome y nos va a contar, por un lado, su testimonio en primera persona, desde los inicios, desde esa primera operación que tuvo tan solo siendo un bebé con 6 meses de vida, hasta su día a día hoy, las dificultades a las que se enfrenta, como, toda su evolución y bueno, también pues cómo está viviendo esta época de coronavirus. Y por otro lado, pues todas las actividades que realiza en su país en torno a este movimiento y esta comunidad de Alpes. Así que en primer lugar, Lía, muchas gracias por querer participar. Bienvenida a Historias No Tan Raras y bueno, pues cuando quieras puedes contarnos tus inicios. ¿Qué es esto de Muchas Alpes? gracias. Gracias a ti. Bueno, pues yo creo que es importante empezar explicando qué es mi condición, el síndrome de Apert. Ujú, Es, es un síndrome que se debe a una mutación genética. Esto quiere decir que hay una mutación en uno de los cromosomas, en mi caso en el cromosoma 10, y esto da origen a una serie de malformaciones, principalmente en el cráneo, en las manos y en los pies. ujú, La malformación del cráneo se llama craneosinostosis y es el cierre prematuro de las suturas craneales. Eh, se, Normalmente los bebés nacen con el cráneo dividido en placas para que el cerebro crezca, ya que como sabemos los bebés aprenden muchas cosas en los primeros meses de vida y el cerebro tiene que crecer impresionantemente. En nuestro caso, el cráneo ya nace fusionado, por lo que ocasiona que el cerebro no pueda crecer y que nos dé alguna malformación en nuestra cabeza, que varía de severidad, depende del caso. Y la otra alteración es la sindactilia, que es la unión de los dedos de las manos, de unión de los dedos de las manos y de los pies, ujú. eh, pues, por también la mutación genética, y pues esto nos da un poco más de complicaciones a la hora de aprender motricidad, pero con cirugías y con terapias podemos prácticamente llevar una vida normal. Ujú. Pues la verdad que es interesante de conocer, pues para mí que no conozco este síndrome, de saber un poco más. Y como, bueno, después de saber un poco los síntomas, como curiosidad, que te lo preguntaba antes de comenzar a grabar, que a veces yo voy aprendiendo con cada una de estas entrevistas y a veces hablamos de síndromes, en otros casos de enfermedad. Tú que conoces esto mejor como buena estudiante de medicina, ¿puedes comentar qué diferencia hay entre algo que se define síndrome y algo que se define enfermedad? Sí, claro que sí. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, así se define cuando hay una condición que comparten rasgos en común, se define síndrome. Y una enfermedad es una alteración a la salud del individuo. Puede ser con, que tenga cura, como una gripe, o pues que no tenga cura y altere el bienestar del individuo. Sin embargo, normalmente en lo común, básicamente un síndrome también puede ser definido como una enfermedad porque pues altera el bienestar del individuo, Ujú. pero de diferente manera, ¿no?
El síndrome, pues a lo mejor solo es una serie de características que el individuo puede adaptarse a ellas y normalmente no tiene cura, aunque hay algunos que sí, pero normalmente no. Y la enfermedad, como ya había dicho antes, puede curarse o también puede que no. Normalmente casi son sinónimos. Y en el caso de este síndrome, que está, bueno, es como un síndrome poco frecuente porque no hay, hay gente que lo tiene, pero no hay un elevado número, ¿no? Lo que se considera como enfermedades raras. En este caso, en tu país, tú que eres, bueno, podemos decir activista, que creas que haces este movimiento, que también quiero que cuentes de eso. No sé si tenéis algún tipo de cifra aproximada o una idea de cuántas personas hay con este síndrome. No sé si conoces datos a nivel regional o nacional o incluso a nivel internacional. Pues mira, este síndrome de Apert tiene una estadística que nacemos uno por cada 160,000 a 200,000 nacidos vivos. Es lo que se sabe, lo que se conoce a nivel mundial. Normalmente todos los países tienen esta misma estadística. Y en mi país, en México, no hemos encontrado a todas las familias. No hay una estadística como tal de cuántas familias hay, porque pues, México se divide en tema de salud en varias instituciones públicas. Entonces, aunque todos llegamos algún día a una institución pública para nuestras cirugías, que en un momento las explicaré, no se concentran todos en un lugar, por lo que no se tiene una estadística oficial. En mi caso, que yo me dedico a conocer a estas familias, a reunirlas y a darles apoyo, pues yo conozco unas 150 familias en todo México, pero yo creo que hay muchas más que aún no han sido descubiertas y en algún momento las descubriremos. ¿Y en qué momento empiezas a, bueno, a conocer a estas familias, a moverte, a crear estos encuentros que, bueno, que también os quiero que me cuentes más adelante precisamente lo que haces? Porque eres muy jovencita, tienes 22 años, ¿cómo te ha dado tiempo a hacer tantas cosas? Pues yo creo que aún me falta, pero sí he logrado mucho a mi corta edad. Pues mira, por los inicios vamos a empezar. Yo nací de unos papás jóvenes. Mi mamá tenía 25 años, mi papá tenía 28 años. Se conocen, se enteran que me están esperando a mí, se casan y deciden empezar su vida juntos. Por azares del destino, yo fui a nacer a un pueblito a una hora de aquí de mi ciudad que se llama Temoaya, donde si hace 22 años en mi ciudad no había recursos de internet, de comunicación tan fácil, en ese pueblito menos. Nadie sospechaba nada desde antes de que yo naciera. Los médicos le decían a mi mamá que todo iba bien, normal. Y pues se llega el día que yo iba a nacer. Mi mamá decide que quiere una cesárea. Le hacen la cesárea. Nazco yo y mi mamá cuenta que era eso un funeral porque pues el médico era amigo de la familia y se da cuenta que se había equivocado porque sí, algo andaba mal. Lo único que alcanza a decir el médico es que yo tenía múltiples malformaciones, pero no alcanza a dar un diagnóstico. Me vigilan, me empiezan a investigar y en libros, ese mismo día o un día después, me diagnostican con síndrome de Apert por las características evidentes que yo presentaba. Los libros de medicina son muy crudos, no sé si en todas las condiciones, pero al menos en el síndrome de Apert dicen una cosa muy alejada de la realidad. Entonces el médico les comenta a mis papás en su completa ignorancia, solo leyendo el libro, que yo iba a vivir 2 días, un día
y que si vivía más iba a tener retraso mental y que no iba a poder alcanzar mis capacidades, mi potencial. Entonces, pues mis papás se preocupan, mi familia se pone triste, se asusta, pero deciden sacarme adelante y ayudarme a crecer como yo pudiera crecer, ya fuera 1 hora, 2 horas o toda una vida, me iban a ayudar. Llegamos, buscamos varios hospitales, nos vamos a la Ciudad de México, que es la capital de mi país, donde están todos los hospitales de las instituciones que ya conté antes. Y llegamos a un hospital público muy reconocido, después de un peregrinar en hospitales. Y aquí es donde empiezan, donde les dicen a mis papás que necesitaba yo cirugías reconstructivas para llevar una vida normal, que era posible llevar una vida normal, pero se tenían que hacer ese tipo de cirugías. La primera cirugía y la más importante en nuestro caso es la cirugía del cráneo. Se abre el cráneo completamente, se remodela con el fin de abrir espacio para que el cerebro pueda crecer y tener ese desarrollo normal como cualquier niño. Esta cirugía se hace antes del año para evitar cualquier tipo de daño que se pudiera presentar. A mí me la hacen a los 5 meses y pues aquí empieza las cirugías, empiezo yo a crecer. Al año me hacen cirugías de manos para reconstruirlas y poderme dar dedos, aunque no completamente normales, pero pues que funcionen. Me arreglan el paladar, porque otra alteración que tenemos es el paladar hendido. Me operan de los pies para reconstruirlos y pues ahí voy yo creciendo. Mientras tanto, mi familia me cuidaba, me empiezan a estimular. Mi abuela, por parte de papá, era maestra, entonces se da la tarea de enseñarme. Me enseñó a leer, a escribir, me estimulaba, jugaba conmigo siempre y con su idea más o menos de cómo enseñarle a un niño, me empezó a impulsar. Pasan así mis primeros años hasta llegar al preescolar, al kinder. Aquí es donde me enfrenté a otro mundo que no era mi familia. Mis papás buscaron un preescolar donde me quisieran, igual que mi familia, que me cobijaran. Lo encontraron. Las maestras se dedicaron en cuerpo y alma que yo aprendiera como los otros niños. Y los niños me aceptaron con una simple pregunta que marcaría cada ciclo escolar de mi vida. La pregunta era, ¿por qué tienes 4 dedos? ¿Por qué tienes 4 dedos? Ok. ¿Y tú qué respondes? Y pues yo también era una niña, no sabía por qué, pero decía, porque así nací. Ok, y es verdad, ¿sabes? Sí. ¿Es así? Y eso a los niños los dejaba completamente satisfechos y me aceptaron. Hice amigos y crecí junto con ellos. Qué bien. Fui creciendo, terminé el preescolar y ahora en mi país seguía la primaria. Mis papás encuentran una escuela donde muchos de esos niños del preescolar se iban a ir y los iban a inscribir ahí sus padres. Y dicen, pues aquí es la correcta porque no va a ser la nueva. Ya van a haber algunos niños que la conocen. Pero no se dieron cuenta que la escuela, aunque acababa de abrir 1 año antes en mi ciudad, era una escuela exigente, una escuela bilingüe, y que ya tenía en otras ciudades de mi país una historia de una reputación muy alta que trataban de construir aquí mismo en mi ciudad. Se pusieron exigentes en la escuela y me dieron 1 año a prueba.
dijeron que si yo no cumplía esas capacidades, pues no iba yo a lograr quedarme en esa escuela, pero sorprendentemente las cumplí. Y de ese año de prueba se volvieron 12 años. Ahí cursé primaria, secundaria y preparatoria. ¿Y es una Entonces, escuela pública? no, privada. Privada, ok. Sí. Sí, tristemente en México todavía no hay una cultura de inclusión muy fuerte. En las escuelas públicas sí llega a haber un poco más de discriminación. Vaya. Aunque poco a poco la inclusión está creciendo aquí en México, pero en ese tiempo era muy, muy débil esa cultura. Entonces, pues mis papás querían buscar una escuela que me cobijara con menos niños, porque las escuelas públicas aquí en México tienen 60, 70 niños en un salón, y ellos querían algo chiquito, algo pequeño. Esta escuela donde ingresé no tenía escaleras, mi mamá es muy sobreprotectora, no quería que me cayera, que me golpeara la cabeza, entonces era en una escuela pequeña y ahí entré yo. Creció mucho la escuela, pero crecí con ella y pues, fui totalmente incluida y me sentí siempre como una más. Eso es muy importante. Y bueno, imagino que no todas las familias, por desgracia, no podrán permitirse pagar a veces una escuela privada. Entonces, no sé qué coste aproximado tiene, por tener una idea, en México. No sé si es un coste mensual o anual, y es muy elevado o... Eso no es nuestra triste realidad, porque aunque sí, las escuelas privadas llegan a tener una mejor cultura de inclusión, sí llega a ser un coste alto. Desde 6,000 pesos mexicanos, 8,000 pesos mexicanos al mes. Al mes. Y al mes. Por tener una idea, esto, ¿sabes aproximadamente cuánto equivale a dólares estadounidenses o a euros? O bueno, o simplemente si si no tienes una idea, no pasa nada. Otra forma de, digamos, tener una visión global mejor, entre 6.000 y 8.000 pesos mexicanos, ¿vale? ¿Y cuál es el salario mensual en México? El salario medio, porque si el salario medio permite cubrir algo así. No, la mayoría de la gente en México vive con el salario mínimo, que ha de ser de unos 500 pesos al mes, por lo que no permite cubrir una escuela así. No, wow. Es un poco complicado. Claro. ¿Y las operaciones que tuviste, estas que mencionabas antes, esas eran todas por hospitales públicos o también teníais digamos, que cubrir los costes vosotros mismos? ¿O tenéis algún tipo de ayuda, no sé, de ayuda del gobierno o subvenciones o ayuda a asociaciones, no sé? ¿Cómo esos costes que suponen? No, normalmente las cirugías se realizan en hospitales públicos. En el sistema de salud en México sí está un poco deficiente, pero en tema de nuestro síndrome, puedo decir que tenemos doctores capacitados casi de la misma manera que Estados Unidos. Qué bueno. Sí, eso sí tenemos una gran ventaja, porque las familias se atienden en varias instituciones, por lo general públicas, que tienen que pagar algún costo menor o nada, y la calidad de las cirugías, si la familia busca el médico correcto, puede ser de la misma manera que en Estados Unidos o que en otros países. Claro. Y mucho más asequible, porque en Estados Unidos la sanidad, ¿no? Lo poco que conozco es elevada, el coste es muy elevado. Sí, así es. Tenemos también esa ventaja que para la mayoría de la población
o es un costo muy bajo o es gratuito. Va, genial. Bueno, es que esto me gusta siempre mencionarlo también porque sé que hay a veces que los precios de lo que suponen o las operaciones o las terapias o los medicamentos o simplemente herramientas que necesitas para tu día a día, pues para adaptar tu casa o para adaptar la escuela si necesita algún tipo de adaptación. Entonces, bueno, creo que es importante también ser consciente de esto para concienciar a la sociedad en general, porque las personas que tienen el síndrome pues lo conocen, pero a veces los que no lo tenemos no somos conscientes del elevado coste que supone, bueno, pues intentar llevar simplemente una vida a lo mejor posible, ¿no? Una vida como pues hacer tu día a día puede llegar a ser muy costoso simplemente por todos esos medios que necesitas y que son muy caros. Así que esto me gusta siempre, bueno, saber un poco cómo funciona en cada país y eso. Entonces, no sé, después de esto, aparte de la educación, ¿tomas medicamentos, tienes terapias? ¿Cómo es tu día a día en este aspecto? Mm, yo en lo personal no tomé terapias. Uh-huh. Pude haberlas necesitado, pero no fueron indispensables. Yo creo que mis padres estaban más ocupados luchando por tener los recursos económicos para pagar mi colegio y pues el día a día, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente yo terapia como tal casi no ocupé. Y como ya dije, mi abuela jugó un papel muy importante en irme enseñando y apoyando. Normalmente aquí en México ya los pequeños que van creciendo ahorita se apoyan mucho del Teletón, que aquí ya está ganando fuerza, son centros para atender personas con discapacidad. Okay. Y los pequeños, como niños medianos, tengo entendido que asisten a este tipo de centros para darles una atención complementaria igualmente gratuita. Uh-huh. Okay. Pero aparte de eso, no tenemos en México otro centro de terapia accesible. Normalmente si no se quiere ir a este tipo de centros, que a veces están un poco alejados porque no hay en todos lados, sí las terapias tienen un costo, porque pues no hay ese tipo de ayuda. Ahí es donde sí estamos un poco deficientes. Ok. Y, y continuando con tu historia de la educación, contabas el colegio, bueno, luego ya está más adulta y ya pasas, imagino, de ahí a la universidad. Ahora que ya estás en esa etapa, ¿cómo está siendo? ¿Cómo fueron los inicios también? Porque ya llevas 4 o 5 años en la universidad. 3. ¿O 3? Acabo Ah, de vale. terminar el tercero. Vale, perdona, 3 años. Ok. La ¿Cómo es? universidad es un tema muy interesante porque pues mi colegio ya no tenía universidad, yo tuve que dar el salto. Mi sueño desde que tengo memoria ha sido ser genetista. Quiero estar ahí, mejorar el sistema, digamos, de atención para las familias como que tengan síndrome de Apert o alguna otra condición, para que en México haya más cultura del diagnóstico, ¿no? Que no sea así como que la primera impresión sea que no va a vivir o que no va a tener una vida buena. Yo quiero cambiar eso, que lo que digan los libros de medicina no siempre es cierto. Ya en la carrera me doy cuenta que es normal para los médicos, tenemos tantas enfermedades que aprender, tanto que saber, que no es fácil ponerse en cada enfermedad en los zapatos del paciente, porque sería imposible con tanta enfermedad que hay conocer a un paciente que la tenga y preguntarle cómo la vive. Entonces los médicos en formación y los que ya están formados, normalmente lo que se basan es en los libros que hay
que normalmente ponen el pronóstico más sombrío que se da. Mi sueño es cambiar eso. Quiero pues tener un poco de más humanidad con las familias, decirles todo está bien, tu hijo va a poder hacer algo a lo mejor más lento, a lo mejor un poco más complicado, pero lo va a lograr. Yo tenía ese sueño desde que tengo memoria. En la preparatoria lo fui fomentando, fue creciendo y empecé a investigar con qué carreras podía yo tener cumplir este sueño. Y las 3 carreras que encontré eran biología, química y medicina. Biología y química eran más fáciles, más sencillas, pero no tenían el acercamiento con el paciente. Yo podía investigar, podía estar en un laboratorio viendo genes, viendo cromosomas, pero yo no iba a poderme acercar al paciente y decirle, tranquilo, todo va a estar bien, que era lo que yo más quería. Me daba pavor escoger medicina, creía que no iba a poder. Muchas veces yo pensé en estudiar algo más sencillo, a lo mejor alejarme de mi sueño y buscar otra carrera. Pero me decidí. Cabe destacar aquí que mis papás siempre me motivaron a estudiar algo, a ser mejor. De mis papás nunca hubo el que, bueno, si no puedes, mejor ya deja de estudiar o estudia hasta que tú quieras. No, o sea, mis papás siempre me dijeron, pues tienes que estudiar porque así es la vida. Lo que quieras, pero tienes que estudiar. Uh-huh. Y cuando entré a la preparatoria, pues obviamente empezaron la orientación vocacional para los jóvenes, los test vocacionales, y pues yo tenía que seguir ese ritmo de buscar una carrera. Uh-huh. Una vez en un experimento de la preparatoria, cortamos órganos de cerdo para la materia de biología. Y ahí es donde me di cuenta que quería estudiar medicina. Sí, que a lo mejor alguien se dio cuenta de todo lo contrario, de que no quería estudiarla, pero ahí yo me di cuenta que yo quería estudiar medicina. Sí, porque medicina. A mí no me suena muy atractivo comenzar a cortar carne de cerdo, así, hígados o tal, no me suena como muy decir, sí, este es mi sueño. Pues pero entiendo, es muy curioso, es como anécdota. Y me acerqué a mis maestras me querían mucho, y les dije, ¿cómo ven? Si la haré, si podré, me motivaron mucho, y pues me decidí. Y fue cuestión ahora de buscar una universidad. Mi ciudad, aunque está a 1 hora de Ciudad de México, te comentaba, uh-huh. Es pequeña todavía, uh-huh. Así que universidades donde se podía estudiar medicina había 3. Okay. Hay una pública, uh-huh. Y 2 privadas. Okay. Mi madre, desde que yo tenía 5 años, ella empezó a estar en el mundo médico, se convirtió en asesor médico, que trabajaba en una farmacéutica promocionando medicamentos a los médicos. Uh-huh. Y por tantos años que trabajó en este ámbito, conoció a muchos médicos, se hizo amiga de muchos médicos, y me empecé a basar de ellos para orientarme en cuál universidad estudiar. Yo no quería estudiar en la universidad pública, porque si yo había estado en un ambiente de colegio privado tantos años, creía yo que era el mejor ambiente que yo podía estar. Entonces no era mi primera elección la universidad pública. La otra universidad privada estaba en medio de una carretera, en medio de una autopista, y mi papá me dijo, no,
ahí no te vas, porque si alguien llega tarde por ti, si te quedas sola ahí, ¿qué vas a hacer en medio de una carretera? Entonces, también la descarté. Me quedaba una, moverme a Ciudad de México, que es lo que normalmente muchos jóvenes hacen aquí, para mí no fue una opción, porque aunque puedo ser un 90% independiente, todavía necesito un poco de ayuda en mis tareas diarias, en mi higiene, y mis padres no se sentían cómodos mandándome a Ciudad de México, que aparte es una ciudad muy grande y muy complicada para vivir, con mucha gente. Entonces, la única que me quedaba era la universidad privada, que no estaba en medio de la autopista, que aunque está a unos 20 minutos de casa, 20, 30 minutos, pues estaba en una buena locación y pues yo podía ponerle empeño para que, aunque no era la mejor universidad donde yo saliera como una mente brillante, poder hacer un mejor esfuerzo para ser una buena médico, ¿no? Pero las cosas no pintan tan bonito. Llegamos a esa universidad, a mi mamá se le ocurre decirle al doctor que yo tenía una condición diferente y el director no me acepta. Decide que yo no era apta. Sin hacer test ni nada, simplemente ahí va. Mi mamá lo persuade, le dice, sí puede, estudió la preparatoria en una escuela exigente, bilingüe, ¿por qué no podría medicina? Me realizan 2 pruebas. Una prueba para diseccionar cadáveres, que es lo que se hace, que era lo que más duda tenían que yo pudiera hacer, porque pues mis manos a lo mejor no podían cortar o coser. Ah, ok. Entiendo. Me la hacen la prueba y como pude. ¿Y la pasaste? Ay, se ha cortado justo. Lía, te has quedado parada. No. Psicológicamente. Vale. Pero pruebas mentales, acertijos, que por alguna extraña razón los pasé. Y el director dijo, bueno, se queda. Bravo, muy bien. Pero la voy a estar vigilando porque si algo pasa, se va. O sea, cualquier cosita que pase pequeña, Menuda presión. No le voy a dar tolerancia. Entro a la universidad y mi mayor reto fueron los amigos, la vida social. Las clases me empezaron a encantar, disfrutaba las clases impresionantemente, era mi mundo, era lo que yo quería, me sentía completamente feliz aprendiendo, estudiando y conociendo más cómo funciona el cuerpo humano, pero los amigos es otra historia. Conocí un grupo de amigos en el curso de inducción, nos hicieron un curso de inducción para conocernos, para conocer la carrera, conocí un grupo de amigos y en el primer mes de la carrera se alejaron de mí por alguna extraña razón que aún no comprendo. Se alejaron, les pregunté qué había pasado, me dijeron nada, pero ya no me invitaban, ya no me consideraban para estar con ellos en los tiempos libres. Y ahí empezó un reto muy importante, pero yo creo que el que me hizo madurar más impresionantemente en mi vida. Había otros compañeros, obviamente estudiantes de medicina, tenían curiosidad de lo que tenía yo. Me preguntaban, les respondía,
siempre me gustó dar a conocer mi condición. Y pues va avanzando el tiempo, pero ninguno se hacía un amigo fuerte. También mis gustos no ayudaban, porque pues yo tengo unos gustos un poco muy peculiares y pues... ¿Gustos de qué tipo? No sé, de música, de lectura, no sé, de vestir, ¿a qué te refieres? No, yo soy muy tranquila, me gusta, por ejemplo, con amigos estar, a lo mejor ir a comer, a lo mejor ir Hablar. a hablar, y a ellos pues les gustaba más la fiesta, Ok. la música fuerte, tomar, Ujú. y aunque yo hacía el intento por encajar ahí, pues no encajaba. Sí, no te sentías cómoda y claro. Mm. Eso complicó más las cosas, porque pues a lo mejor a mí los compañeros me tomaban de una chica seria, de una chica que no quería sociabilizar, porque yo no sabía cómo acercarme a ellos, yo no sabía cómo encajar en su mundo, entonces mejor pues me quedaba sola. Pero ese primer año fue impresionante, porque en la preparatoria, en la secundaria, yo siempre tenía una amiga al lado. Si había que hacer un trámite en la escuela, si había que hacer algo diferente, yo siempre me agarraba de mi amiga para hacerlo juntas. Y aquí me fui dando cuenta que estaba yo sola contra el mundo. Tuve que hacer cosas que me daban mucho miedo yo sola, Por ejemplo. pero empezamos a ir a clínicas. Ujú. Una clase en primer año la tomábamos en una clínica de mi ciudad, porque ahí estaba el doctor. Y pues a mí me daba los primeros días mucho miedo. Nos llevaban en una camioneta, pero ir sola, y qué tal si pasaba algo, y yo, o sea, obviamente iban mis compañeros, pero no era tan fácil yo acercarme y decirle, oye, ¿me ayudas en esto? Oye, necesito ayuda, necesito apoyo. Entonces iba completamente sola. Que en apoyarme siempre fueron muy lindos. Nadie, o sea, nunca me dijeron, no, no te ayudo, o hazlo tú sola. Siempre que necesitaba ayuda, estaban conmigo, pero yo en ese tiempo me sentía sola. Y pues maduré, porque me fui dando cuenta que yo podía hacer muchas más cosas sola de lo que yo pensaba. Me, me di cuenta que yo me podía mover sola, que yo podía buscar la solución a los problemas yo sola, o que podía yo pedir ayuda, pero sola. Hasta pedir ayuda se necesita mucho valor. Y pues así fue mi primer año de universidad. Aprendí mucho de mí misma, me di cuenta de lo que yo quería realmente, que si yo quería cumplir un sueño, yo iba a estar completamente sola, que el sueño era, que cumplir un sueño era trabajo mío y de nadie más. Y que nadie, o sea, que sí me iba a apoyar mucha gente que me quiere, obviamente, pero trabajar para ese sueño era mi responsabilidad completamente. Ya en segundo año de la carrera ya empecé a conocer más amigos como yo, más tranquilos también, y todo pintaba mejor. Aprendí también a estudiar mejor, obviamente se iba complicando más, y todo fue de maravilla ese segundo año. Me di cuenta también, aprendí habilidades sociales, aprendí lo que no se debía hacer, lo que se debía de hacer. Y pues poco a poco fui madurando. En tercer año de medicina fue otro reto muy importante, porque
ya nos tocaba ir a las prácticas en el hospital. Y yo, yo antes tenía mucha inseguridad sobre lo que la gente pensara de mí, si yo iba a poder, si yo no iba a poder. A lo mejor yo me acercaba a la gente a ayudarla y la gente decía, pero ¿cómo me va a ayudar si esta no puede? No sé por qué crecí así, pero tenía mucha inseguridad, que la gente pensara que yo no iba a poder, que la gente dijera, ahí está loca, ¿cómo cree que lo está haciendo si no puede? Uh-huh. Pero eso era algo en mi cabeza, que se formaba esa idea. Claro. Entonces yo tenía mucha inseguridad de acercarme con los pacientes y decirle, hola paciente, soy estudiante de medicina y le vengo a hacer tal procedimiento, tal pregunta, porque yo pensaba que la gente no me iba a tomar en serio. Esa es la palabra. Al principio sí me costó mucho trabajo. Me encontré en un subgrupo que éramos 5 alumnos los que íbamos a la misma clase en clínica. Unos compañeros increíbles, unos maestros increíbles que ahí estuvieron conmigo y me motivaban a dar lo mejor de mí. Me di cuenta también que tener una bata blanca, un pantalón blanco, que es el uniforme aquí de los médicos estudiantes, uh-huh, cambiaba mucho mi imagen, porque pues portarlo significaba que al menos yo estaba pudiendo hacer algo y la gente me tenía más confianza. Uh-huh. Empecé yo a soltarme más con los pacientes, a hablarles mejor y aprendí realmente lo que yo quería, que era acercarme a los pacientes. Yo pensaba que por mi habilidad con médicos, con consultas de niña pequeña, yo iba a saber perfectamente cómo acercarme a los pacientes, y me di cuenta que no, uh-huh, que era más difícil de lo que yo creía, pero lo aprendí. Lo aprendí pues a preguntar, aprendí a revisarlos, a que se sintieran cómodos, y así voy ahora. Ya en tercer año. Qué bueno, sí. Felicidades. La verdad que es el proceso del aprendizaje de la carrera y de la vida en general. Felicidades, porque es una historia realmente muy inspiradora. Yo creo que tu testimonio es muy importante de compartir, porque creo que a muchas personas más jóvenes o incluso padres que tengan algún bebé o algún niño pequeño con este síndrome, conociendo tu historia, creo que les puede dar mucha energía positiva y entonces, bueno, pues llegamos al tercer año, ya estás ya acabas de terminar el tercer año, sí. Ya. ¿Cómo te ha ido este último curso? Y bueno, ¿cuántos te quedan ya, digamos, para acabar o qué es lo siguiente? Este curso fue muy complicado, principalmente por el tema del coronavirus. La mitad del último semestre la cursé en línea. Uh-huh. Las personas pensaban que como estudiantes íbamos a ir a los hospitales a ayudar, pero no, nos cuidaron y nos mandaron a casa. No sabemos, todavía claro. No tenemos las habilidades para cuidar pacientes. Uh-huh. Entonces, pues, nuestra tarea fue irnos a casa a estudiar. Este semestre, por mis amigos, me postularon como jefa de grupo, de mi grupo de 30 alumnos. Bien. Todavía en clases presenciales. Yo dije, bueno, pues no es tan complicado, solo es recibir avisos de parte de los directivos y compartirlos al grupo. Uh-huh. Pero se viene la pandemia, nos mandan a casa y fue un trabajo muy impresionante, porque pues era controlar a 30 compañeros que no sabían, porque nos mandaron de una semana a la otra, no alcanzamos
a preparar cómo iban a ser las clases en línea, no alcanzamos a preparar un plan B. Fue como váyanse a su casa y ya veremos qué pasa. Y ya veremos qué pasa, tenemos que acabar el semestre como sea. Y pues sí, fue un poco complicado porque pues sabemos que esta situación fue complicada para todos, desató muchos sentimientos en todos muy complicados, y todavía tratar de estudiar una carrera complicada sin saber, sin tener al maestro enfrente y resolver dudas, sin tener contacto con los pacientes, que es un pilar muy importante del aprendizaje, fue complicado. Por un lado, la escuela, que quería sacar lo mejor de esta situación, quería enseñarnos a ser adaptables, porque como médicos hay que adaptarnos a las situaciones. Entonces eso era lo que nos quería enseñar la universidad. Y por otro lado, alumnos jóvenes, encerrados, frustrados, enojados. Y yo en el medio. Ha sido todo un reto, pero ya ha acabado el semestre, lo habéis conseguido. Sí, y aprendí de mí mucho liderazgo, mucha fortaleza, mucha entereza. Aprendí a no derrumbarme tan fácil por una discusión, por un enojo, pero ha acabado y creo que me dejó muchas enseñanzas muy positivas. Como a todos los estudiantes en general, ¿no? Pues aprender de una nueva manera que nadie se esperaba. Exacto. Creo que fue algo muy, muy positivo en experiencias y en aprendizaje. Sin duda, lo está haciendo yo creo que para todo el mundo, pero bueno, en tu caso especialmente, pues felicidades. Y entonces lo siguiente es, estás en tu camino para conseguir tu sueño, ¿no? Para ser genetista, como comentabas al principio. Así es. Y para llegar... Un camino muy largo, pero espero conseguirlo. Claro que sí, seguro que sí. Y para llegar a eso, digamos, ¿cuántos años te quedan de estudio? De carrera me falta 1 año y medio. Aquí, después de la carrera, se hace el internado, que es 1 año en un hospital, aprendiendo, haciendo guardias, que va a ser otro reto. Ya te contaré cómo me va. Claro, eso espero que me lo cuentes. En 1 año y medio, ahí... Ahí estaremos otra vez. Claro que sí. Y después de ese año de internado es 1 año de servicio social. Normalmente aquí se hace en una comunidad alejada. Son los médicos que tratan a esa comunidad. Mi idea es irme a un sector de investigación para pues ir en camino hacia ser genetista. Espero también llegar a conseguirlo, pero si no, donde me toque, creo que daré mi mejor esfuerzo. Sin duda, lo estás mostrando, creo que en todo lo que haces estás dando lo mejor de ti y a seguir así. Así es. Y de ahí, pues, es hacer un examen, que aquí es el ENARM, para las especialidades médicas. Y si lo paso, 3 años de especialidad en genética. ¡Wow! Pues ahí es maravilloso, la verdad, conocer a gente joven como tú, con tu energía y que lo tienes súper claro, su camino, su objetivo y que va por ello. Eso es maravilloso. Así es. Qué bien, pues te deseo lo mejor. La verdad estoy segura de que te va a ir muy, muy bien y bueno, pues ya me contarás dentro de un tiempo también cómo va evolucionando la carrera. Espero verte de ahí de genetista. Sí, ojalá que sí. Sí, sí. Y bueno, ya por dejar a un lado todo el aspecto educativo, que bueno, es súper interesante, me ha encantado conocer todos los detalles.
como también organizas estas actividades en tu país, ahora, bueno, con el coronavirus pues está un poco más complicado, pero quiero que me cuentes lo que hacéis también cuando, bueno, si alguien nos está escuchando, lo está viendo esto y quiere participar, cómo puede, se pone en contacto contigo o cómo se entera de que organizáis algo, bueno, pues, ¿cómo funciona? Claro que sí. Pues yo empecé a organizar los encuentros nacionales de síndrome de Apert. Es una historia muy, muy curiosa. Cuando yo era niña pequeña, había familias que organizaban reuniones sencillas para nosotros, para conocernos. Estaba en pie la formación de una asociación en México, pero pues hasta ahora no se ha logrado. Esperemos muy pronto lograrla. Pero las familias se reunían. Un amigo muy importante de mi familia, que también tiene un hijo con síndrome de Apert, empezó a organizar estas reuniones, empezó a contactar familias. Eso ya era por el año 2005, 2006, donde no era tan fácil la comunicación, pero él encontraba familias. De alguna u otra forma, perdón, mi gato. Oh, ¿cómo se llama? Es Pantera. Se Pantera. llama Pantera. Pero Sí. qué bonita, por favor, es preciosa. Ella también quiere salir, hombre, ella también quiere salir en la Ahí entrevista. está. Con que no se cuelgue la llamada, que aparezca en la pantalla, no pasa nada. Con que no toque el botón y se corte, Ojalá que no. Ya. qué bonita Pantera. Quería hacer su aparición. Bueno, por supuesto, hombre, ella también es normal. Sí, claro. Qué bueno. Me contabas de estos encuentros que el amigo de Sí. tu familia comenzó a Pues, organizarlos cuando internet... Oye, ¿qué edad tiene Pantera? ¿Qué tiempo tiene? tiene un año. Un año, qué jovencita. Sí. Bueno. Pues. Ya le gustó Me va la a gustar atención. pasar. Sí, sí. Oye, ya, adiós. Ay, pobre. Bueno, Está celosa. Necesita mimos que le sí. acaricies. Bueno, pues este amigo de la familia se dedicó a hacer estas reuniones. Y una en el 2006 en una ciudad que se llama San Luis Potosí, de aquí de México. Okay. Yo tenía 8 años y ahí fue donde me di cuenta que a pesar de que yo era bien incluida en la escuela, que yo era muy aceptada, que yo tenía amigos, ahí me di cuenta que mi lugar favorito eran las reuniones Apert. ¿Por qué? Pues porque era una reunión donde no me tenía que preocupar si alguien me miraba, que es una cuestión muy importante en nosotros, el rechazo, que yo me podía divertir a mi manera sin importar lo que dijeran los demás. Yo me sentía en las nubes totales. Qué bien. No era muy sociable, yo más bien estaba callada, pero el simple hecho de verlos a todos jugar, de que nadie me hiciera feo, de que nadie me hiciera, ni me señalara, yo era feliz. Después de esta reunión tuvimos otra, más grande, pero después estas reuniones se fueron acabando. Como ya te conté, pues la situación de muchas familias en México no es la mejor. Muchas familias, la mayoría, trabajan duro para mantener a sus hijos, para que tengan lo mejor a su alcance, y hacer reuniones cuesta dinero. Entonces no se van a poner a pensar en hacer una reunión, en gastar dinero, si necesitan otras cosas más importantes. Claro. No, hay prioridades, está claro. Si no Sí, llegan a lo claro. básico para sus hijos, Pantera vuelve en acción. Pantera. Dios. Ay, pobre. No te preocupes, déjala, no te preocupes. Que no sufra, ay, pobre. Bueno, y Ya. entonces, claro, en esa época tú eras una niña, pero ¿cuándo es Sí. cuando tú organizas la primera, digamos, el primero de estos encuentros y lo organizáis una vez al año o una vez, no sé, cada cuánto tiempo aproximadamente? Porque, claro, tenemos que mencionar que
también esto quería hablar, de que este mes es el mes, ¿no? Está declarado o lo lleváis organizando así desde hace un tiempo, el mes enfocado a visibilizar el síndrome de Apert. Entonces, pues también quiero que me cuentes esto y cómo relacionas esta visibilización con los eventos. Sí, pues el mes de junio se estipuló en Estados Unidos por las familias que también hacen lo mismo, organizan reuniones allá con las familias de Estados Unidos. Uh-huh. Su primera reunión fue en el mes de junio, ya hace muchos años. Uh-huh. Por eso se decidió en Estados Unidos, ellos querían hacer algo interno, que junio iba a ser el mes de la concientización del síndrome de Apert, que ellos como familias, los padres, los hijos ya más grandes, se iban a dedicar este mes en publicar en las redes sociales, en compartir con sus amigos cercanos, su familia, lo que es el síndrome de Apert. Uh-huh. Esa era la idea normal. Yo estoy en contacto, yo, como te comenté, estudié en una escuela bilingüe, sé inglés, y para practicar mi inglés los conocí a ellos. Yeah. Me fui metiendo en su comunidad, me di cuenta que ellos tenían esta idea de concientizar y lo trasladé a México. En mi Facebook yo comparto reflexiones de lo que es vivir con síndrome de Apert, Uh-huh. para que la gente lo conozca más a fondo y que no se quede nada más con que es una condición que causa malformaciones. Ok. No, es algo más profundo, Uh-huh. es un tema pues, Pantera vuelve. más social. Ya nos queda poco, Pantera, porque ya llevamos casi 1 hora aproximadamente, ya la pobre está sufriendo, ya es que te echa de menos, yo creo, ¿no? Sí. No te Espera. preocupes. Ay, o si no, cógela y cógela y tú la tienes mientras vas hablando. No, es que quiere jugar. Realmente. Claro, normal. Bueno, ya, creo que ya se fue. Yo creo que me cuentas ya esto y vamos cerrando porque ya llevamos más o menos 1 hora, tampoco... Sí, no, rapidísimo. Tranquila, no, esto, que no quiero que Pantera sufra. No, es que ya le urge. Y, bueno, ¿en qué iba? Bueno, que tú, al haber estudiado en un colegio bilingüe, te pusiste en contacto con ellos para practicar inglés, entonces, digamos, importaste de alguna manera este concepto para visibilizar y pues este concepto del mes y que en tu Facebook compartes, sensibilizas sobre ello para que la gente conozca de un modo más personal y que no se quede con que solo es algo característico, unas malformaciones físicas, por decirlo así, ¿no? Así es. Pues así, digamos, yo estipulé el mes de junio aquí en mi país, las familias que me siguen también lo adoptaron. Uh-huh. Y aquí vamos, también ya lo compartí en España, porque también tengo amigos en España, que también estamos también ahí teniendo unos proyectos muy importantes que te los voy a compartir con los chicos de España. ¿Puedes contarnos algo ahora o es exclusiva? ¿Nos tenemos que esperar? Pues por la cuarentena hemos hecho videollamadas, nos hemos conocido más y queremos, por medio de diferentes proyectos, compartir nuestra forma de vida, cómo vivimos nosotros. Tenemos ahí un proyecto de una canción que vamos a compartir todos desde nuestras casas de diferentes países y esperemos que de ahí salgan más proyectos a futuro con ellos. Seguro que sí. Pues ahí os sigo ya estaré ahí pendiente para ver todo lo que vais haciendo. Y pues bueno, así todavía nos falta mucha concientización, pero creo que ha ido mejorando mucho. Y pues ahí es a donde vamos en esto del mes. Sorprendentemente, ninguno de los encuentros que he realizado ha caído en junio. Bueno, el próximo tal vez. Ojalá.
Bueno, para ya terminar, te cuento lo de los encuentros. Ujú. A mí, como te decía, me encantaba las reuniones. Hicimos también reuniones pequeñas con los chicos de aquí de mi ciudad y yo me sentía feliz. Yo contaba los días para aunque fuera chiquita o grande la reunión, yo quería ir. Ujú. Como te dije, se fueron acabando, se fueron disminuyendo por la situación económica Ujú. de varias familias, de todas. Y en el 2014, 2015, yo ya con 16, 17 años, decido tomar la batuta del grupo Aper. Pantera vuelve en acción. Pantera, Dios. Ya. ¡Ay, no! Sufre. Se ha oído ahí el golpe. Que no queremos, a ver, no queremos aquí en directo, bueno, no es directo, pero como si fuera directo, porque lo subo tal cual, que alguien que esté viendo esto piense que está viendo maltrato a animales. No, claro que no. Claro que no. No, le aventé una varita para que la persiguiera, como perrito. Nada, ya acabamos pronto, Pantera. Unos minutos y ya un poco de paciencia. Y ya. Bueno, tomo la batuta, empiezo yo ya con Facebook, con las herramientas tecnológicas a buscar familia y empiezo en el 2015 a hacer mi primera reunión APER con ayuda de una amiga, de mi mamá, de mi papá, que trabajaba en el taller de mi papá. Yo me iba en vacaciones, mi papá tiene un taller de cosas de madera, de cosas de diseño, él es diseñador gráfico, y yo me iba en las vacaciones a pasarla con él, le cuento de mi sueño a esta amiga. ¿De dónde has saltado? ¿Qué le sucede? ¿Desde dónde has saltado? ¿Desde el ordenador? ¿Desde lo alto? Estoy aquí en la mesa y viene Nada, no te corriendo. preocupes. Vale, entonces, bueno, ya con ayuda de esta amiga de tus padres organizas el primer encuentro. Ajá, fue algo... Vale. Pantera, Dios. Pantera, hasta luego. Empiezo yo a organizarlo. Algo pequeño, fueron 20 familias, me parece, en Querétaro, que es otra ciudad aquí de México, porque una de las familias me dijo, yo te presto mi casa, vivo en un lugar donde tenemos un pequeño jardín, puedes citar aquí a las personas. Qué bien. Yo, ay, gracias. Pero esa fue nada más, quien quiera venga, nos vemos tal día, una tarde, y adiós, cada quien para su casa. Fue pequeña. Pasa el tiempo, yo me quedo con las ganas de hacer más, me di cuenta que era mi pasión, y se llega en la preparatoria, tuve que hacer labor social, 40 horas, para graduarme, era un requisito. Mi inseguridad llegó, como ya te conté, yo tenía mucha inseguridad en lo que la gente pensara de mí. Y yo decido buscar mi propia organización, era buscar una organización para hacer labor social, para que pues esa organización me conociera primero a mí y después yo juntara mi equipo de trabajo con mis compañeros de la prepa. Encuentro a otra amiga muy cercana de la familia de mi papá, un amor de persona, y curiosamente, unos días antes, mi papá me comenta que esa amiga que hacía labor social en una organización, le preguntó a mi papá si nos podía ayudar algo a las personas con nuestro síndrome. Mi papá le dijo que no, pensando que se refería a económicamente, porque no tenemos una asociación, no tenemos cómo recibir recursos. Entonces Sí, mi papá le dijo, donaciones. pues no hay manera, ¿no? De que ayudes de esa manera.
se junta con mi necesidad de buscar labor social. Me encuentro con esta amiga, me empieza a platicar sus proyectos de lo que ellos hacían para yo reclutar a mis compañeros, pero eran proyectos cortos que no alcanzaban las 40 horas que tenían que hacerse. Ujú. Yo le comento de mi idea de hacer reuniones, de cómo yo me sentía tan feliz en estas reuniones, y se decide unir al proyecto. Me promete hacer una reunión en grande, impresionantemente grande, y en eso quedamos. Pero seguía pendiente mi servicio social, no había otro proyecto, así que decidimos impulsar el primer encuentro nacional APER como mi proyecto de servicio social en la escuela. Maravilloso. Y lo hicisteis así. Exactamente, me acerqué a mis maestros, les gustó mucho la idea, lo presentamos a mis compañeros, el grupo de compañeros tenía que ser de 5 compañeros, se acabaron uniendo más de 20 compañeros a mi causa. ¿Y en total cuántas personas? Ellos ya tenían otros proyectos, decidieron hacer 2 proyectos algunos para ayudarme. Qué bonito. ¿Y cuántas personas asistieron al final? 40 familias. 40 familias. Sí. Wow, unas 100 personas, 100, 120 personas. Wow, gran evento, qué bueno. Sí. ¿Y esto en qué año fue? En el 2016. 16, perfecto. Y bueno, pues entonces a partir de ahí, ¿qué seguís haciendo? ¿Un evento anual o es la idea? cuándo surge? Pues a esta amiga le encanta, se une a nuestra causa, ella pues, no tiene nada que ver, no tiene un hijo APER, no tiene nada, pero os conoce y quiere ayudar, quiere aportar su granito de arena. Se hace amiga de los chicos, tiene un carácter muy dulce, muy, muy gentil, entonces es muy fácil que sea, Pantera, Dios. Ya nos está, ya es que ya hemos pasado la hora, Pantera. Sí, ya. Vale, entonces sorprendentemente todo encaja. Ya llevamos 2 encuentros más. Uno fue en el 2018 y uno fue en el 2019. Vale, ¿y el próximo tenéis previsto una fecha aproximada? Puede ser que este año con el coronavirus es complicado, pero a lo mejor para finales de año o para 2021. Iba a ser este julio, ya teníamos todo preparado. Tristemente lo tuvimos que cancelar. Claro, no, porque pues algunos somos población de riesgo. Por supuesto, el organismo. Y pues, no los podemos exponer a... Entonces, pues sí fue como... Bueno, es triste, da pena, pero a la vez pues reconforta saber que en un futuro lo podréis organizar. Entonces, ¿no tenéis fecha prevista, otra próxima fecha o no se sabe? Pues ya lo dejamos hasta el 2021 para más seguridad. Perfecto. Esperamos que por junio, julio del 2021, ojalá que se pueda hacer en junio. Claro, coincide con el mes de la conciencia. Ajá. Perfecto. Si no, por esos meses, ojalá se pueda. Genial. Entonces, para alguien que esté escuchando, viendo esto, que quiera participar, colaborar o asistir o saber más, ¿cómo puede informarse, cómo puede contactarte para saber pues las fechas concretas o si tenéis, no sé, algún perfil en alguna red social, alguna página? En mi Facebook estoy como Lía Castro. Vale, es tu Lía, así como está en mi iconito de Zoom. Vale, sí, aparece, lo vemos aquí, vale. Y como es tu perfil personal, pueden escribir tu mensaje privado, pueden agregarte. Sí, claro. Perfecto. Sí, me pueden escribir si quieren asistir, si quieren apoyar y son completamente bienvenidos. Genial. O solo si quieren saber más de la condición también, cualquier pregunta es válida y es buena. Exacto. Pues Lía, muchas gracias. Yo creo que hemos hablado un poco de todo. Para cerrar, no sé si quieres
porque llevamos ya poco más de una hora. Tampoco podemos seguir hablando aquí mucho más tiempo, pero no quiero que se alargue mucho más. Antes de cerrar la grabación, no sé si quieres mencionar algo más, alguna sugerencia, alguna recomendación para personas con el síndrome o para familiares o en general para la sociedad, tal vez un mensaje que quieras dar para concluir. Sí, claro, pues si, si alguien con el síndrome nos está viendo o algún familiar, decir que todo se puede, que no hay imposibles, como mi eslogan dice, mi potencial es ilimitado. Mi potencial es ilimitado, qué bonito. Entonces todos podemos llegar a hacer lo que queramos. Por favor, impúlsenos, motívenos, porque solos no podemos, necesitamos mucho apoyo emocional de la gente que nos quiere y nos apoya. Y para la sociedad en general, si un día se topan con nosotros, salúdenos, háblenos, dense la tarea de conocernos, que creo que todos tenemos en común que somos amigos muy agradecidos. Si se dan a la tarea de ser nuestros amigos, podemos ser los más leales y los más agradecidos por todo lo que vivimos. No tenemos muchos amigos, así que los pocos que tenemos los valoramos con todo nuestro corazón. Qué mensaje tan maravilloso, Lía. A veces yo creo vale más la calidad que la cantidad. Yo soy de las que piensan que los amigos se deben de contar con los dedos de una mano, que esos son los verdaderos amigos. Pero qué mensaje tan bonito, me ha encantado. Muchísimas gracias. Lía, pues con esto voy a darle a stop de la grabación. Yo simplemente añadir que si alguien está escuchando, viendo, quiere participar, igual que Lía está compartiendo su testimonio, conocen a alguien con algún tipo de otro síndrome poco frecuente, otra enfermedad, y quieren, bueno, pues también contar su punto de vista, pueden contactarme a través de redes sociales, a través de este vídeo también de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Mi nombre es el mismo en todas las redes sociales, que es Mari Trini Giner, aparece aquí abajo, es como el título del canal. Y nada, pues con esto yo creo, Lía, que es una despedida a lo grande. Me ha encantado tenerte, de verdad, conocerte, saber un poco más de tu historia y eso. Yo me termino con una energía muy positiva, de una historia muy inspiradora y de verdad que me siento muy agradecida de haberte escuchado y haber sabido más de ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tenerme aquí, por invitarme y por dejarme compartir un poco de mi historia. Nada, yo estoy siempre agradecida. Te comento que aunque yo ahora le doy a stop de la grabación, la llamada continúa. Entonces, podemos, a ver, aquí sí. Pues nada, oficialmente voy a darle a stop, cerramos esto. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Hasta la próxima, historias no tan raras. Hasta luego.